polémico, vamos a decirlo así. Que estando en Bolivia dijo que la universidad estaba toda roja, todos comunistas, que la violencia latía, se sentía en el ambiente, que se sintió apunado y le dieron para masticar cocaína, lo conectó directamente. Así que ese es el nivel de psicología social, que además era de manual muy básico. Sí, si quería eso, tenía que ir a otro kiosco. Sí, claramente. La idea es presentar un poco rápidamente algunas de estas cosas para poder tener un espacio para dialogar en una experiencia concreta que es la de el partido político, la máquina de guerra electoral y el movimiento popular Podemos en España. ¿Por qué conectarlo? Porque en realidad hay todos los principales promotores, el grupo promotor de esta organización, en enero de 2014 venía de trayectorias intelectuales y de investigación de los procesos de Bolivia, fundamentalmente, de Venezuela, y de conocer y estudiar las organizaciones de izquierda y las fuerzas de izquierda en Europa, sobre todo las que no eran o que no entraban dentro de los regímenes hegemónicos en Europa, que es la izquierda o los movimentistas de Toni Negri o del post-obrerismo italiano, como esta idea de una ruptura con estas categorías de clase social a partir de las multitudes y demás. Y porque Podemos es acusado constantemente de populista. Y como ellos están formados al calor de eso, saben cómo responder. Pero me parece que, sobre todo para pensar, y un poco lo que a mí me hace ruido, o cómo pensaría una apertura de la CLOP, porque además hay una tensión hacia adentro de Podemos en torno a qué centralidad tiene que tener la construcción discursiva en la organización y en los objetivos, digamos. Vamos a tratar de ordenar un poco más. En general se vincula o habla todo el tiempo los referentes de Podemos de un momento clave en la historia reciente española, que fue el 15 de mayo de 2011, que fue el famoso 15M, o el Movimiento de los Indignados, y que Podemos dice: nosotros no representamos al 15M, pero de ahí venimos, que fueron, en palabras de Monedero, uno de los propulsores de esto, una gran conversación, en un momento donde el 15M como un generador de preguntas que estaba rompiendo las respuestas a los problemas que se encontraban en ese momento. Una de esas era la frase que sonaba todo el tiempo, que cantábamos antes de empezar: que no nos representen. Que era una canto, pero que terminaba sintetizando cómo había una disconformidad con el sistema político y con la forma que funcionaba el sistema de representación en el régimen político en España. La otra, que me parece que tiene más que ver con lo económico: no somos mercancías en manos de banqueros. Es bastante largo. Que está articulado también con otro que sonaba, que era, lo llaman democracia y no lo es. Y en el económico había otro más, que era
lo llaman crisis, pero es una estafa, que en realidad sintetizaba la idea de, me parece parte de lo que se propone desde las teorías populistas, de identificar a un responsable, en realidad identificar sí, a un responsable que además muestra esta contingencia. Se dio así, pero pudo haberse dado de otra manera. Y en ese sentido me parece que parte de lo potente de estas líneas teóricas tiene que ver con que cualquier cosa desde el discurso puede ir convirtiéndose en algo político. Y no hay cosas que naturalmente son políticas. El ejemplo que mostraban todo el tiempo era los desalojos, que le llaman desahucios, a las casas. La familia, y en esto de la extimidad, de cómo lo procesa cada uno también, la familia le llegaba la notificación de desalojo, se sentía culpable, sentía vergüenza, no se indignaba porque entendía que era responsabilidad propia, individual, haber estado en esa situación. Lo que una de las, cuando decimos que el 15M genera preguntas rompiendo la supuesta respuesta, rompía esa respuesta. Había un movimiento que surge después del 15M, que se fortalece, que la plataforma de afectados por la hipoteca, que es la que después va a desencadenar a la alcaldesa de Barcelona, que en general que tuvo el valor de convertir eso en político porque se identificó la contingencia, o sea, se dio así, pero pudo no haber sido así, identificó un responsable y generó como la polarización. Y entonces ya no era vergüenza de responsabilidad individual por haber llegado acá, por haberme quedado sin trabajo, porque me hayan echado de mi casa, sino que permitió esa gran conversación generar un sentido distinto de no es una crisis la mía particular, de mi casa, de mi trabajo, me estafaron. No hice mal las cosas yo, hay una responsabilidad política de alguien que tomó una decisión y que pudo haber tomado otra. Eso es importante porque eso de pudo haber tomado otra es que le pone nombre a la organización. Uno diría, en esto de que se criticaba acá en Argentina el concepto que usó Cambiemos como nombre, y en realidad enfrente estaba Frente para la Victoria, y como que sí había como todo otro concepto por detrás, más fuerte, pero si se toma el nombre estrictamente, pareciera que no dice nada. Bueno, Podemos decía, la primera tarea es mostrar que es posible de otra manera. De hecho, el cantito cansado ya es sí se puede, pero era lo que los aglutinaba incluso. Esa crisis, en realidad, que identifican como se rompieron las respuestas y las estructuras de sentido están como alteradas y está abierta una conversación, algunos teóricos, uno de los que recuerdo es Manuel Monedero, lo identifica como una situación populista, digamos. Un momento donde las respuestas institucionales no funcionan, no alcanzan, las demandas, las voluntades no calzan en las instituciones que se tienen, digamos. Y entonces aparecen esas vías, pero porque se rompió esta de acá, ¿no? Se rompió la posibilidad, incluso la polarización dentro de un régimen neoliberal. En España, por ejemplo, de PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, y PP, el Partido Popular, que era el famoso esquema izquierda-derecha en España. Y que Podemos dice, nosotros no queremos funcionar con el eje izquierda-derecha, porque creemos que ese eje responde a ese régimen que está cuestionado, pero sí entendemos que hay un régimen de arriba-abajo. Los pocos privilegiados de esta crisis, que no es crisis sino estafa, que la gestaron, y los muchos, los más, que no es ni
multitud, ni clase obrera, ni nada, sino que se pretende ir construyendo como el pueblo, pero el pueblo frente a una élite que ellos, en España particularmente, era la casta y la gente. Que la izquierda, teóricamente más, con muchísima más trayectoria y demás, se sentía como muy incómoda en este esquema de la gente. ¿Qué es la gente? ¿Es la clase obrera? ¿Es la clase trabajadora? ¿O quiénes son? ¿Y qué es la casta también? Pero, finalmente, los resultados muestran otra cosa. La que cayó enormemente fue la izquierda tradicional, que está dentro de lo que hoy se llama izquierda unida, y la que creció y la que funcionó fue el eje gente casta y el eje arriba abajo. Hoy no sé si están al tanto de cómo está la situación electoral y demás, ¿no? ¿Estaban tratando de formar gobierno en España? Sí, pero ya terminó la posibilidad de formar gobierno y hay elecciones de nuevo. Se están repitiendo elecciones. Ahora el 26 de junio hay elecciones de nuevo. Pero hay como una enorme tensión que en realidad se está esperando que finalicen las elecciones para empezar, y que me parece que se identifica con algunos referentes concretos de la organización que están asociados a algunos referentes teóricos que podrían sintetizarse bastante forzados, porque en realidad hay como muchos acuerdos, sin embargo, en Errejón, por un lado, y Monedero y algunos más por el otro. Errejón más asociado a la propuesta de Laclau y Monedero bastante más asociado a la propuesta de Boaventura de Sousa Santos, que por ahí lo han visto. Pero hay una tensión en realidad sobre... O sea, hay un acuerdo en estas dos líneas sobre la hipótesis populista o el intento populista de destituir digamos, en el momento de destituyente, de desarticular cómo está el régimen político y el régimen económico en España. La tensión está en el momento instituyente y cómo se piensa el momento instituyente, porque esta ruptura en realidad tiene una palabra que funciona todo el tiempo, que es el de la transversalidad. Que está todo el tiempo saliendo de la tensión izquierda-derecha, donde nos acusan todo el tiempo de centro, o sea, de ser de centro, de no ser ni de izquierda ni de derecha, pero en realidad ellos plantean, nos interesa aglutinar todo para disputar la centralidad y no el centro, digamos, que es lo clave para pensar la tensión esta, para seguir reproduciendo esta tensión de las mayorías frente a las minorías privilegiadas, pero que tiene el problema de que esa centralidad te va llevando al centro, te va quitando radicalidad en tu programa político porque no pones un control público de los servicios públicos, de luz, gas, electricidad, porque suena a extremo y entonces no lo pongo en el programa. Hay como una tensión ahí abierta, que veremos qué pasará, pero que creo que para mí en realidad sigo bastante esto, y es una tensión sobre la autonomía de lo político, digamos.
hasta dónde lo político es autónomo de lo material, o hasta dónde es capaz de escapar a lo material, sobre todo porque es difícil encontrar, sobre todo para los que venimos de la izquierda, el problema de cómo responde todo esto a este discurso capitalista o sea, cómo se convierte en anticapitalista el populismo, o no. Y que me parece que es muy interesante lo de la contingencia, lo de la apertura, digamos, lo de la democracia radical en MUF y demás, como una voluntad constante de ir abriendo eso a los distintos espacios para que lo vayan como procesando y en realidad está siempre el sueño en todo esto de generar un proceso constituyente, digamos, o una asamblea constituyente, un momento donde se discuta y donde ese 15M, que estoy pensando como la crítica a todas las respuestas que no les gustaban, que no cerraban, que no resolvían, que fue, me parece que conecta con esto, digamos, que fue mostrando cómo estaba abierto y cómo no cerraba este discurso, cómo no cerraba el discurso neoliberal, cómo rompía esas preguntas, pero ese 15M tuvo esa potencia destituyente, esa capacidad de impugnar a las respuestas, pero no de generar las propias. Como muy abierto, y que eso es lo que incomoda mucho. O sea, se puede ir para cualquier lado, o sea, es abierto y uno dice abierto está buenísimo, y de pronto las últimas declaraciones es Marx y Engels eran socialdemócratas, y entonces ahí como el corazoncito de izquierda te dice qué está pasando acá, pero después ves cómo generan procesos participativos masivos, enormes, digamos, y decís, bueno, pero también la apuesta es fundamentalmente popular, digamos, y de participación popular, y uno dice, si se juega al juego de la democracia, la participación popular te puede llevar a cualquier lado, pero se acepta ese juego, digamos. Yo me acuerdo algunas de las discusiones en una escuela de verano que generó Podemos, le planteaban a Errejón, ¿te parece como tener todo tan público y no guardarte estrategias frente al poder, digamos? Porque si vos le mostrás todas tus estrategias al poder, de pronto el poder se anticipa. Y Errejón decía, si nosotros nos empezamos a cerrar sobre nosotros mismos, no llegamos a más, y no tenemos los poderes fácticos nosotros. Nosotros no tenemos los medios de comunicación, no tenemos poder económico, lo único que tenemos es la capacidad de articular pueblo, digamos, la capacidad de seguir interpelando mayoría, y si nosotros empezamos a guardar estrategias o tácticas concretas, o a no someter a la votación masiva, digamos, todo el proceso, estamos en problemas. En relación a eso, a esto, ¿no? De bueno, abrimos, ¿no? Sí. Digamos, hasta qué punto